Fahrenheit 451. Ray Bradbury. La novela Fahrenheit 451 escrita por Ray Bradbury en el año 1953 ocurrió durante la Guerra Fría protagonizada por Estados Unidos y Rusia, lo que originó tensiones en los campos políticos, ideológicos y militares. Después de la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos apareció una radical persecución contra cualquier persona e institución sospechosa de simpatizar con el comunismo o socialismo, lo que fue denominado macartismo, porque su principal impulsor fue el ultraconservador senador Joseph McCarthy. La acción punitiva se ejecutó sometiendo a investigación y persecución a intelectuales académicos, científicos, actores de cine y teatro, estableciéndose listas negras en Hollywood. Muchas personas perdieron sus trabajos y libertad por sus ideas políticas. Sutilmente se estableció el temor de expresar opiniones críticas porque era peligroso, lo que sembró la idea que la sociedad estadounidense podía limitar la libertad de ideas y del pensamiento crítico. Ray Bradbury en la novela Fahrenheit 451 muestra que los libros son quemados porque estos contienen ideas críticas y pueden hacer que las personas adquieran planteamientos cuestionadores. En la novela Fahrenheit 451 se muestra una censura estatal latente y omnipresente, pero también el conformismo y la censura de la propia sociedad que rechazaba las ideas cuestionadoras e incómodas para el statu quo y de esta forma evitar conflictos por considerarlos peligrosos. Bradbury nos plantea un dilema existencial: ¿qué sucede cuando una sociedad deja de valorar el conocimiento, la investigación y el pensamiento crítico? La obra Fahrenheit 451 empieza con el siguiente párrafo. Constituía un placer especial ver las cosas consumidas, ver los objetos ennegrecidos y cambiados. Con la punta del soplete en sus puños, con aquella gigantesca serpiente escupiendo su petróleo venenoso sobre el mundo. La sangre le latía en la cabeza y sus manos eran las de un fantástico director tocando las sinfonías del fuego y de las llamas para destruir los guiñapos y ruinas de la historia. Esta introducción es potente y aleccionadora, porque Ray Bradbury nos presenta un mundo donde los valores éticos han sido invertidos, aquello que para una sociedad es destructivo y violento. Se trastoca y luce como si fuera bello, artístico y en última instancia placentero. El personaje de la novela Guy Montag, bombero, siente satisfacción y un placer especial al destruir las casas y quemar los libros allí guardados. En una situación normal la función social de los bomberos es apagar los incendios para proteger a las personas y sus bienes materiales, pero en la novela ellos incendian las casas, queman los libros. Como lo hicieron los nazis en Berlín el 10 de mayo de 1933 cuando quemaron miles de libros de grandes escritores, Thomas Mann, H. G. Wells, Freud, Prost, Einstein, y otros. Porque el nazismo consideró que eran libros subversivos contra el futuro y un ataque a las raíces del pensamiento alemán, la patria alemana y que representaban el espíritu no alemán, Undeutsch. Bradbury nos muestra una sociedad que ha perdido el sentido de la realidad y la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, entre la creación y la destrucción, en especial del conocimiento. Porque ya no se ve como algo perverso, sino honorable y placentero. En la novela, Guy Montag, el personaje de la obra actúa como representante de una sociedad que acepta órdenes del poder permanente sin cuestionarlas. La utilización del fuego simboliza el aspecto destructivo. Montag observa con disfrute cómo las llamas destruyen los libros y sus contenidos, el conocimiento, las ideas, la memoria colectiva, la reflexión crítica. En esta línea de pensamiento, Bradbury nos señala hacia dónde puede llevarnos el poder político permanente o los medios de comunicación, como la transmisión televisiva, el Internet, la inteligencia artificial, IA, que transforman estos medios en herramientas de destrucción cultural e intentan eliminar el pensamiento crítico. La frase, aquella gigantesca serpiente escupiendo su petróleo venenoso sobre el mundo, representa un simbolismo radical e impactante. La serpiente tiene una fuerte representación simbólica, la utilizó Friedrich Nietzsche en Así habló Zaratustra,
también tentó a Eva en el Edén. En muchas tradiciones representa la tentación, la habilidad, el engaño, el mal y el veneno que transmite el daño y puede matar, pero en este caso Bradbury la utiliza como una metáfora para indicar que envenena a toda la sociedad y actúa como instrumento corruptor y destructivo de una civilización. En la introducción de la novela se muestra la violencia convertida en espectáculo y entretenimiento cuando el fuego es esparcido por el soplete del bombero, como si fuera una fantástica dirección sinfónica, encandilando a la gente y sus familias. La analogía del párrafo destruir los guiños y ruidos de la historia es desaparecer los libros que representan la memoria colectiva de la humanidad, la propia identidad cultural del ser humano y su legado histórico, buscando reemplazarlo por el entretenimiento colectivo, efímero y superficial. Hemos visto cómo comunidades y países han intentado reemplazar, aunque por poco tiempo, los problemas existenciales que los acosan. Por ejemplo, en el Mundial de Fútbol 2026, vemos cómo multitudes se alienan, sufren, lloran por el resultado de un partido de fútbol, pero no lloran por las miserias que viven en su país. El fútbol es una pasión que viene del pueblo y va hacia él, como diría el gran poeta peruano César Vallejo, todo acto o voz genial viene del pueblo y va hacia él. El fútbol ha sido secuestrado y envilecido por las grandes corporaciones financieras y dirigentes mundiales y nacionales que la han transformado en un andamiaje corrupto y convertido en una máquina lucrativa de poder económico. Bradbury en Fahrenheit 451 nos advierte que una sociedad puede perder su libertad no solo por la represión, sino también por la indiferencia y desapego a la cultura, a la lectura y el pensamiento crítico. La censura más peligrosa no solo es aquella que se impone por la fuerza, sino aquella que llega a ser consentida y disfrutada por la propia sociedad. Hannah Arendt, La banalidad del mal. En Fahrenheit 451 aparecen dos personajes femeninos notorios, Clarice McLellan y Mildred Montag, esposa de Guy Montag. Clarice es una adolescente que representa la curiosidad y la observación en una sociedad que renuncia a pensar, a discernir, ella pasea y observa la naturaleza. En un momento dado de la conversación que tiene con Guy Montag le hace una pregunta clave, ¿es usted feliz?, interrogante que fractura el estado anímico de Montag. Porque lo obliga a reconocer que su felicidad es solo una máscara con la cual ha vivido en un estado de confort. Por otro lado, Mildred Montag representa la deshumanización e indolencia frente a la vida, ella vive enajenada e inmersa en una realidad virtual. Se convierte a una adicta a la televisión cuyas pantallas son las tres paredes de su sala y conversa interactivamente con ella, ambos actúan como si fueran una familia, por lo que Mildred vive conectada a las pantallas. Además de estar conectada permanentemente, mediante auriculares, a los mensajes comerciales y propagandísticos. La vida de Mildred es vacía, pero ella se niega a reconocer su infelicidad. Ambos esposos Guy y Mildred realmente no se conocen, ni siquiera recuerdan dónde y cuándo se conocieron por primera vez. Mildred representa el ocio destructivo que solo busca el entretenimiento inmediato y la evasión continua. En la novela Ray Bradbury nos advierte sobre el sabueso mecánico, que es una máquina de aniquilamiento, la describe como artefacto metálico de 8 patas, capaz de rastrear y matar personas mediante el hincón venenoso de una aguja hipodérmica que emerge de su hocico. El sabueso mecánico no respira ni muestra emociones, solo permanece inmóvil, esperando órdenes, programado para perseguir seres humanos. Es la representación física de una máquina diseñada exclusivamente para vigilar y aniquilar. Representa la fuerza de un sistema opresivo y autoritario que persigue a quienes piensan diferente, de esta forma el gobierno impone miedo y castiga a quienes desafían el orden establecido. El sabueso mecánico en la realidad actual podría ser la herramienta utilizada por los gobiernos dictatoriales para vigilar y monitorear a los ciudadanos, mediante el uso de tecnologías electrónicas, informáticas, algorítmicas y sistemas automatizados, apoyados por la inteligencia artificial,
IA, en el afán de restringir la libertad de pensamiento y los derechos individuales de los ciudadanos. A lo largo de la narrativa de la novela se hace referencia, en segundo plano, a una guerra que finalmente empezó y acabó en un instante. Bradbury nos menciona con frecuencia la presencia de aviones a reacción que cruzan el cielo, noticias de conflictos bélicos y la posibilidad inminente de una guerra. Sin embargo, los miembros de la sociedad viven enajenados de la realidad, distraídos por pantallas pared, que los entretienen sin descanso en sus vidas cotidianas y no le dan importancia a los acontecimientos que amenazan su propia existencia. Por ejemplo, actualmente el Mundial de Fútbol 2026 distrae casi a todo el mundo, mientras se vive entre guerras, el gobierno de Israel contra Palestina y Líbano, Rusia contra Ucrania, Estados Unidos e Israel contra Irán, la amenaza de la toma de Taiwán por el gobierno de China, el conflicto de Corea del Sur y del Norte, pero a mucha gente parece no importarle. Estamos en una situación que podría derivar en un conflicto nuclear. En Fahrenheit 451, Bradbury nos alerta que la guerra ocurrió con un ataque final, que destruyó súbitamente la ciudad donde él y su esposa vivían y desapareció en cuestión de segundos por el bombardeo con armas de un inmenso poder destructivo, es decir, armas atómicas. En la novela Bradbury nos señala la contradicción del capitán Beatty, quien era el jefe de los bomberos y obligaba a sus subalternos a quemar las casas y los libros allí encontrados. Pero, a la vez tenía un conocimiento vasto de la literatura y las novelas, que lo utilizaba para destruirlas. Beatty sostenía que la censura no fue impuesta por el gobierno, sino que nació de la dominación de la tecnología y el control de la información, la explotación de las masas populares y la presión de las minorías que habían dejado de leer e interesarse por la realidad de las cosas, en el afán de evitar la controversia y sentirse disminuidos frente a los intelectuales que ejercían el pensamiento crítico. Guy Montag se vuelve un fugitivo, después de matar al capitán Beatty y huir de la persecución del sabueso mecánico. Montag huye de la ciudad y lo hace a lo largo de un río, donde tuvo que sumergirse y limpiarse totalmente, lo cual significó una purificación y un renacimiento, dejando atrás su experiencia de vida como bombero que incineraba libros siguiendo las órdenes que le imponía el sistema. En la travesía se encuentra con los hombres libros, quienes tienen la cualidad de memorizar uno o varios libros completos, ya que no pueden guardar los libros físicamente, porque serían quemados y ellos probablemente eliminados por el gobierno. Bradbury nos señala que estos hombres libros representan la resistencia intelectual. Los libros son importantes, pero más importantes son los conocimientos que contienen. Porque las ideas e historias sobreviven en la memoria humana. Granger, uno de los hombres libros, le dice a Montag que ellos no son una organización revolucionaria, sino que únicamente esperan que la sociedad necesite nuevamente el conocimiento, la cultura y recobrar su memoria histórica. Cuando se encontraban conversando ocurre el desastre, la guerra total. La ciudad es destruida en cuestión de segundos y millones de personas desaparecen instantáneamente, lo que indica la fragilidad de la civilización. Todo ocurrió mientras la mayoría de las personas seguían mirando pantallas de TV y conectados por auriculares a las transmisiones diarias, marginados de la realidad, viviendo sin comprender lo que ocurría en el mundo, ni siquiera los peligros de su propia existencia. Granger, después de la destrucción apocalíptica, recordó la mitología del ave fénix, que muere consumida por el fuego y vuelve una y otra vez a renacer de sus cenizas. Según Granger, la humanidad sigue el camino del ave fénix, destruyendo civilizaciones y volviendo a empezar, pero los seres humanos tienen memoria y aprenden de sus errores, es decir, la destrucción no es el último final. Puede ser el comienzo de algo mejor. Bradbury en la novela Fahrenheit 451 transforma al personaje Guy Montag de un ejecutor del sistema que se satisfacía quemando libros que contenían memoria, reflexión, conocimiento, en un hombre guardián de la memoria colectiva y del pensamiento crítico. Fahrenheit 451 reconoce que siempre existe la posibilidad de renacer,
construyendo una civilización basada en la reflexión y los valores éticos, el conocimiento y la capacidad de pensar. El mensaje final de la novela. Y a cada lado del río, había un árbol de vida, con 12 clases distintas de frutas, y cada mes me entregaban su cosecha, y las hojas de los árboles servían para curar las naciones.